El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos por estar nuevamente hoy en lo profético. Sabemos que Dios ha estado hablando, que Dios ha estado ministrando nuestra vida, nuestros corazones para poder hablarnos y para poder estar siempre en esa disposición de poder rendir nuestra vida y nuestro corazón delante del Señor. Queremos agradecer a los que ya están conectados, conectadas. Por ahí estamos esperando que todavía se conecten otros más, pero queremos darle la bienvenida a pastores, pastoras, ministros, profetas. Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por este tiempo, un jueves más, en el que podemos unirnos para poder recibir la palabra del Señor, la palabra que el Señor está trayendo a nuestras vidas, que está trayendo a la iglesia, para que podamos fluir conforme al llamado que el Señor nos ha dado a cada uno. Saludos a todos, esperamos que Dios les esté guiando, usando para este tiempo, que como iglesia jugamos un papel muy importante. Necesitamos fluir con lo que Dios está hablando. Así que iniciamos hoy en lo profético. Agradezco ahí la oportunidad de poder compartir, ese privilegio de poder compartir la palabra del Señor y lo que el Señor está trayendo para la iglesia. Señor, Dios fiel, poderoso, Él es bueno y oramos que Él se siga manifestando a nuestras vidas en todo momento. Quisiera iniciar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él nos hable y que prepare el corazón de cada uno para que podamos recibir la palabra en buena tierra, esta semilla en buena tierra para que produzca mucho fruto. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque este día jueves podemos nuevamente venir, Señor, ante tu presencia y poder presentarnos, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos guíes. Que la palabra, Señor, esté fluyendo en cada corazón, esté fluyendo en cada vida, Señor. Oramos, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo, Señor, se muestre en nuestras vidas, en el lugar en donde estamos, donde nos encontramos, que tú seas, Señor, el que dirijas todo el fluir, porque es tu obra, porque es tu reino y porque tú nos has llamado, Señor, y nosotros solo hacemos lo que tú nos envías a hacer. Gracias, Señor, por este tiempo. Fluye la palabra, fluye, Señor, en lo que tú quieras hacer y tocar en los corazones de cada uno de estos ministros, líderes, Señor, que hoy estamos aquí reunidos para poder recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que vamos a estar hablando hoy es Dios sigue hablando. La Biblia nos muestra que desde el principio, en los Génesis, en el capítulo número 1 y versículo 1, dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero luego comienza a hablar Dios. O sea que desde el principio Dios habló. Y en el versículo 3 dice, y dijo Dios. Entonces comienza Dios a hablar, a comunicarse con la creación, comienza a hablar sus palabras para poder dirigir, para poder formar la creación. Y nosotros somos parte de el fruto de las palabras del Señor que han sido habladas desde el principio, porque luego dice la Biblia que Él hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces nosotros somos fruto de esas palabras del Señor. Y Dios bajaba al huerto del Edén para hablar con su creación, para hablar
con Adán y con Eva y pasar tiempos ahí en el huerto del Edén, ese tiempo de comunión. El, el origen de esa comunicación siempre ha sido Dios y el hombre, Dios y la humanidad, que nosotros podamos tener ese contacto con Dios, que podamos hablarle a Él, pero que también sepamos que Él está hablando a nuestras vidas desde el principio. Él habla a nuestros corazones, Él nos habla a través de la palabra, nos habla a través de un paisaje, a través de una situación, a través de un proceso. Dios nos está hablando en todo momento. Y hoy quiero compartirles que Dios sigue hablando a nuestras vidas. Dios sigue hablando a nuestros corazones de diferentes maneras, pero necesita receptores, receptores de su palabra, receptores de su voz, que podamos escuchar la voz del Señor que está hablando a su iglesia, que está hablando a sus ministros. La Biblia nos habla en Mateo 16, nos habla acerca de el apóstol Pedro, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y él les dice, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Jeremías, y le empezaron a decir varios nombres. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló sangre ni carne, esto no es natural, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y luego le da una palabra a Jesús y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dice, y te he dado las llaves del reino. Está hablando con un ministro, está hablando con un discípulo, están hablando con Pedro para que sea él un receptor de la voz de Dios. Pedro está identificando que Dios está hablando a su vida, que está hablando a su corazón, y Jesús le dice, es una revelación, es Dios, es mi Padre hablando a tu corazón para que tú puedas ser un receptor de la voz de Dios en tu vida y puedas transmitirla a los demás. Y le dice, a ti te he dado las llaves del reino, y todo lo que haces en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Le da esa autoridad, pero no solo es esa autoridad, sino es una conexión de lo sobrenatural a lo natural, de lo espiritual a lo físico. Es una conexión que Dios establece en su apóstol Pedro, en su discípulo, que está trabajando y está formando en él. Hoy habemos aquí ministros, habemos profetas, habemos pastores, maestros, evangelistas, que somos esos receptores de la voz de Dios. Dios nos ha dado esa oportunidad de que podamos ser la conexión entre lo espiritual y lo natural, que podamos transmitirle al mundo las buenas noticias, lo que Dios está hablando, lo que Dios está trayendo, lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en medio de nosotros, a través de la formación de su iglesia. Tú como un ministro, como un apóstol del Señor, como un pastor del Señor, como un maestro, como un evangelista, Dios te ha llamado para que seas su receptor y escuches sus palabras. Dios sigue hablando. En este tiempo hemos sido llamados a prepararnos, muchos estudios teológicos, lectura de la Biblia, los libros, mucho de la palabra. Eso es excelente, la preparación en nuestra vida, la preparación intelectual en nosotros es buena, en conocer mucho de la sinopsis, exégesis, de todo lo que es necesario usar como herramienta para poder predicar la palabra, para poder transmitir la palabra, pero sobre todo Dios está esperando que seamos buenos receptores, que seamos esas conexiones
de lo espiritual a lo natural, que podamos llevar a estas congregaciones, que podamos llevar a la gente que está siendo discipulada por nosotros, que los podamos llevar a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, lo que Él quiere hablar y hacer en sus vidas. Que podamos nosotros decirle: el Espíritu Santo quiere hablar contigo. ¿Cómo podemos nosotros hacer para que el Espíritu Santo de Dios nos hable, para que Dios mismo nos hable, para que no sean nuestras palabras las que estemos compartiendo, sino sean las palabras de Dios? Necesitamos tener una vida de oración, necesitamos tener una vida de constante comunión con el Señor. Esa relación íntima con nuestro Padre Celestial es importante. No nos ocupemos, no hagamos de nuestras ocupaciones religiosas o eclesiales, no hagamos en nuestra vida cristiana, sino que podamos nosotros tener esa comunión con Dios, tener esa comunión con Cristo. Eso nos hace a nosotros cristianos, seguidores de Cristo. Dice la Biblia, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es escuchar la voz de Dios, tomar la cruz, tomar esa cruz cada día, morir a nosotros mismos. Eso es ser como Pablo, que decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, yo hoy quiero motivarte a que tú evalúes cómo está tu vida, qué es lo que tú estás transmitiendo, cómo estás viviendo, cómo ves la situación, en qué te basas para poder dar esa información a los demás o llevar ese mensaje, un mensaje de esperanza, porque Jesucristo vino a predicar el año agradable del Señor. Él vino a dar buenas noticias a los pobres, buenas noticias a los oprimidos de corazón, buenas noticias a los que estaban oprimidos por el diablo. Él vino a dar buenas noticias, pero sabes, necesitamos dar las noticias que Dios nos está hablando, que Dios nos está diciendo. Y es importante que tengamos esa conexión con el Espíritu Santo de Dios, que podamos hablar sus palabras. Si tú estás trayendo una palabra al cuerpo de Cristo que no encaja con la palabra que Dios está trayendo a través de otros profetas en este tiempo, no te preocupes. Tú solo ocúpate de conectarte con el Señor, porque Él no se equivoca. Y la palabra que Dios está trayendo a tu vida, la palabra profética que Dios está trayendo a tu vida, es complemento de la palabra profética que Dios está trayendo a otro profeta y a otro profeta, quizá en otro país, quizá en el mismo país que el tuyo, pero es un complemento, es un rompecabezas que se tiene que ir armando, pero es cuando tú escuchas a Dios, tú no repitas lo que escuchas de otros, tú tienes que hablar lo que Dios está hablando a tu vida. Y si tú no tienes algo que comunicar, mejor guarda silencio para que el Señor hable a tu vida. A veces hablamos mucho, hablamos y no escuchamos que Dios está hablando en nuestras vidas. Es importante en nuestra vida ministerial, como hijos de Dios y como ministros del Dios Altísimo, tomemos un tiempo para guardar silencio. Yo no sé, a alguien Dios le está hablando esta mañana, a alguien Dios le está diciendo: guarda silencio, espera, trata de guardar ese silencio porque yo quiero hablarte. Mientras tú hablas, yo no puedo hablarte, pero Dios quiere hablar a tu vida. Quizá alguien que ha estado muy ocupado, muy ocupada, quizá muchos quehaceres, quizás muchas preocupaciones, muchas ocupaciones. El Señor te dice: escúchame a mí, tómate un tiempo, porque la palabra del Señor dice: detente, pregunta por las sendas antiguas, pregunta cuáles son esas sendas antiguas y anda por ellas. Guarda silencio para que el Señor pueda hablar a tu vida. Ministros, la palabra profética de hoy es que tenemos que tomar ese tiempo para escuchar a Dios. Tenemos que tomar ese tiempo para escuchar
lo que Dios quiere hablar a nuestra vida y lo que Dios quiere hablar al pueblo, lo que Dios quiere hablar a la iglesia, qué es lo que la iglesia debe estar haciendo en este momento. Dios te lo va a hablar a ti, Dios te lo va a hablar a tu corazón a través de la palabra, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de tomar ese tiempo de comunión con Dios, a través de tomar un tiempo y apartarte a orar, apartarte a buscar el rostro del Señor, no sé, encerrarte en tu closet, encerrarte en tu baño, encerrarte en tu habitación y orar hasta que Dios te hable, hasta que Dios te muestre. Yo sé que Dios está hablando. Yo sé que Dios está hablando en este tiempo. Dios está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Es importante que podamos poner atención a las palabras que Dios está hablando. Se escucha hablar mucho. Escuchamos las redes, escuchamos predicaciones, qué sé yo, de cualquier clase, cualquier tipo. Pero lo más importante es que escuchemos a Dios, que escuchemos las palabras que Dios está hablando a nuestras vidas. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 y versículo 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién te está guiando a ti? ¿Cómo estás guiando a los demás? ¿Te están siguiendo a ti porque tú hablas bonito, porque tú profetizas bonito, o te están siguiendo porque tú los estás llevando a Cristo, al Espíritu Santo de Dios, para que entonces tengamos convicción que somos hijos de Dios? Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Todo lo que hacemos, todo lo que predicamos, todas las estrategias que usamos, tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo, no lo que está de moda, no lo que tú ves que está funcionando a alguien, es lo que Dios te habla a ti. Posiblemente tu ministerio camine de una manera diferente al otro ministerio que tú estás viendo y que estás tomando como un ejemplo. Toma el ejemplo de Cristo y dile, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque no es lo mismo en lo natural que en lo espiritual. Cuando Pedro fue encontrado a la orilla del lago de Genesaret, llega Jesús y le dice, préstame tu barca y retírala un poco de tierra. Y luego le dice, quiero que vayas y eches la red en la parte profunda. Pedro sabía que en lo natural, un buen pescador no pesca de día, no pesca en lo profundo, no era la hora adecuada para hacerlo, pero Dios estaba hablando en lo espiritual. Dios estaba mostrando algo sobrenatural. Y Pedro lo reconoció y dijo, Señor, toda la noche hemos pescado, hemos trabajado y no hemos pescado nada, pero en tu palabra, pero en lo que estoy escuchando, pero en lo que tú estás hablando a mi vida, yo voy a echar la red. Hay alguien aquí que tiene que tirar la red. Hay alguien aquí que Dios le está hablando y le está dando estrategias y está preguntando, ¿será que es de Dios? ¿Será que no es de Dios? Es del Señor si tú escuchaste su voz. Pedro escuchó la voz de Jesús con autoridad que le dijo, ponga mar adentro y echa las redes en la parte profunda del lago. Y él obedeció, él escuchó la voz de Jesús, una voz de autoridad. Él sabía que Jesús no se estaba burlando de él. Él sabía que no le estaban haciendo una broma. Él sabía que ahí había un poder más allá del poder humano, más allá del conocimiento humano. Hay algo que el Señor quiere que tú hagas que no tiene un conocimiento humano, que va más allá, es poderoso en Cristo Jesús. Y dice la Biblia en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, según el poder que actúa en nosotros, según el Espíritu Santo de Dios, según esa palabra que está viniendo a nuestra vida, que estamos escuchando, para que el Señor se manifieste en nuestro corazón y en nuestra vida. Hagamos conforme a lo que el Señor nos está enviando a hacer. El Señor nos habla en Efesios capítulo 5 y versículo 18. Nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. Nos habla de ser llenos con el Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros como ministros podemos ser llenos del Espíritu Santo?
Cuando nosotros buscamos de Él, cuando tenemos esa comunión, cuando nos apartamos a buscar su rostro, a buscar su presencia, a clamar, a gemir, a esperar en el Señor, porque es muy fácil poner a orar a la gente, es muy fácil poner a ayunar a la iglesia, pero el Señor está esperando que tú vayas adelante, que tú vayas primero, que tú te metas y te sumerjas, que la congregación y la iglesia vea cómo tú estás entrando en ese río del mover de Dios por los tobillos, las rodillas, por la cintura, los lomos, y te cubra completamente y los demás te van a seguir porque están viendo que tú estás obedeciéndole a Dios. Están siguiéndote porque tú estás obedeciendo a Dios. Es importante que en este tiempo podamos nosotros escuchar la voz de Dios. Él sigue hablando. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios habló al pueblo a través de sus profetas. Escuchad a vuestros profetas y seréis prosperados. Obedeced al Señor. Necesitamos nosotros escuchar la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba al pueblo a través de los profetas, a través de un sacerdote que había sido entregado, que había sido santificado, que había sido preparado para poder entrar ante la presencia del Señor. Dios te ha dado a ti ese ministerio. Dios te ha dado ese ministerio del sacerdocio y te ha hecho rey, te ha hecho rey para darte autoridad y sacerdote para que tú tengas acceso. Tú eres un sacerdote porque tienes acceso a lo espiritual. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el único que entraba en el tabernáculo, era el único que entraba al lugar santísimo y podía expiar o pedir expiación por los pecados del pueblo. Era el único que podía entrar. Y Dios te ha dado a ti ese privilegio, ministro, pastor, pastora, evangelista. Dios te ha dado ese acceso. Tienes que entrar y tienes que hacer esa conexión entre Dios y la humanidad. Tienes que ser ese conducto que trae las palabras del Señor a hablar a lo que Dios está haciendo y trayendo en este tiempo. Los días son malos. Dice la Biblia, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Pero lo malo es en lo natural, porque la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús es sobrenatural y va a causar que nosotros podamos traer esa palabra de buenas nuevas a las personas, que traigamos para este mundo una palabra que va a cambiar y que va a transformar, pero que sea esa palabra que estamos escuchando de Dios. Dios quiere hablarte a través de la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda. Tú puedes entrar a un lugar y conectarte con el Señor y esperar que Él te hable, esperar que el Señor te hable. Todo lo que podemos estudiar, la preparación, las enseñanzas, las estrategias, todo lo que podamos nosotros obtener de ese entendimiento natural va acompañado del toque del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo. No podemos nosotros venir y solo hablar y hacer estrategias, predicar algo que está tocando los corazones, porque esa es la necesidad que hay, sino que tú prediques lo que Dios está hablando a tu vida, que tú profetices lo que Dios está hablando a tu vida, que está hablando a tu corazón, aquello que tú encuentras cuando subes a ese monte. ¿Sabes qué hablaba Moisés al pueblo? Lo que Dios le hablaba cuando él subía al monte Sinaí. Cuando él subía a ese monte, no era fácil subir, no era sencillo, no eran unas 3 gradas, 4 gradas, era una montaña, era un lugar alto, era un lugar en donde tenía él esa oportunidad de ver a Dios, de escuchar a Dios. Él ahí tuvo su encuentro con Dios cuando estaba ardiendo la zarza y él llegó a ese lugar y vio que ahí había algo sobrenatural y él no se quiso apartar de ese lugar. Todo el recorrido que hizo el pueblo de Israel en el desierto fue alrededor del monte Sinaí.
fue alrededor de ese monte porque Moisés subía para hablar con Dios, llegaba a ese monte para poder tener ese contacto con el Señor. Había un lugar ahí en esa montaña que había tocado el corazón de Moisés y que no había nada que lo iba a apartar de ese lugar, que no había nada que lo iba a mover de ese lugar. Moisés, desde esos 80 años, de los 80 a los 120 años, él no se apartó desde que tuvo su encuentro con la zarza, desde que Dios le habló, desde que Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás parado es santo. Él sabía que había llegado a un lugar de santidad, a un lugar en donde su vida iba a ser transformada y cambiada, y él nunca quiso apartarse de ese lugar. Medita, medita en tu vida, medita en tu corazón. ¿Te has apartado tú de tu primer amor? Tú como ministro, tú como un ministro, un discípulo del Señor, un apóstol de Jesucristo. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está esa conexión con el Señor? Evalúa tu vida, examina tu corazón. Dios te está hablando y Dios te está diciendo, escúchame a mí, escúchame a mí. ¿Ha escuchado usted algunas veces la información que llega de diferentes lugares? Llega de un lado, llega de otro lado, pero Dios, cuando Él habla, dice, escúchame a mí. Las palabras verdaderas vienen de mí, vienen de mí. Entonces el Señor quiere que tú escuches la voz de Él, la voz del Señor. En Efesios, lo que leímos, Efesios 5, pero desde el capítulo 15 hasta el 17 dice, no os embriaguéis con vino, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios, sed llenos del Espíritu Santo de Dios, sed llenos de Él. El vino es en lo natural y embriagarse es perder el conocimiento, perder el enfoque, perder el equilibrio. Una persona ebria no tiene equilibrio. Y Dios nos está diciendo que en este mundo hay vino que causa en nuestra vida un desequilibrio, un desequilibrio. Es un vino, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. No os embriaguéis con ese vino, más bien sed llenos con el Espíritu Santo de Dios. Ahí hay equilibrio, ahí hay equilibrio, ahí hay ese balance que necesitamos para no irnos al extremo de lo que tenemos que hacer, ni tampoco irnos al otro lado, alejarnos, ¿verdad? De las personas porque vivo una vida en santidad, porque no me puedo contaminar. No es de esa forma, no es de esa manera, porque Jesucristo vino y levantó apóstoles que predicaban a los judíos y predicaban a los gentiles. No había excepción de persona, él predicaba a todos. Nosotros no podemos vivir una vida en santidad apartados de la humanidad. Tenemos que vivir una vida en santidad, apartados del mal, apartados del pecado, guardados para Cristo, caminando en el fruto del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que pidamos esos dones. La Biblia cuando habla de dones nos dice que anhelemos los mejores dones. Y esos mejores dones, uno de ellos es el de profetizar, porque él dice sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque es transmitir la voz de Dios. El profeta tiene que transmitir lo que Dios le está hablando, no lo que mira a su alrededor y lo que piensa que pueda ocurrir o que pueda pasar. Va a hablar lo que Dios está hablando. Profeta, no te confundas, no te confundas en hablar lo que la gente necesita. Habla lo que Dios dice que hables, y a veces esa palabra va a ser dura, como Jeremías. El profeta Jeremías llevaba una palabra dura, una palabra difícil ahí al pueblo, pero el pueblo no lo quería, pero Jeremías obedeció. Jeremías hablaba lo que Dios le decía, él no cambiaba
ni una de sus palabras. Claro que fue difícil y Jeremías quiso tirar la toalla varias veces, quiso alejarse del ministerio varias veces, pero dice, fuiste más fuerte que yo y me sedujiste y me atrajiste con tu amor. Dios nos atrae porque somos esos siervos de Él que transmitimos la palabra. Dios estaba agradado con Jeremías porque Jeremías transmitía esas palabras que venían de Dios para el pueblo. Dios está hablando en este tiempo. Dios habló en el Antiguo Testamento. Dios habló a través de Jesucristo, el profeta de profetas, y el Espíritu Santo en este tiempo nos está hablando. Sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué? Del conocimiento, de la sabiduría, de todo. Es bueno prepararnos, pero la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo, porque ahí escuchamos la voz de Dios y ahí no hay error en esa voz de Dios que viene a nuestras vidas, que el Espíritu Santo atrae adentro de nosotros, atrae esas palabras del Señor. Son las palabras que vamos a transmitir, las palabras que vamos a hablar. Y quiero finalizar con esto. Romanos capítulo número 15 y versículo 13 dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos a Dios, nosotros vamos a abundar en esperanza. ¿Qué vino a predicar Jesús? ¿Qué vino a transmitir Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Él trajo esperanza. Él vino a hablar esperanza. Él no vino a decirle a la gente, ya están condenados, ya no hay nada que hacer con ustedes, ya no se componen con nada. Él vino a dar esperanza. Él dijo, al que creyere y fuere bautizado será salvo. Él vino a hablar salvación. Y no solo es una salvación de vida eterna, Él nos salva de muchas maneras. Él nos salva de la depresión, Él nos salva de enfermedades, Él nos salva de muchas cosas, que permita que entremos a esos procesos. Ya es un proceso de formación en el carácter, en la fe, en nuestro corazón, probando nuestro corazón, probando en dónde está puesta nuestra confianza. Pero Dios viene a librarnos y viene a salvarnos cuando nosotros creemos, cuando creemos en Él. Y esa esperanza que trajo Jesucristo es la misma esperanza que nosotros vamos a transmitir hablando las palabras de Dios. Dios sigue hablando en este tiempo. Dios te está hablando. Dios está hablando a tu corazón. Dios te habla cuando tú entras a tu aposento, cuando tú escuchas la voz de Dios. A veces la escuchas audible, a veces la escuchas en tu corazón, a veces a través de una visión, a veces a través de un sueño, pero Dios está hablando. Si has dejado de escuchar la voz de Dios, es tiempo que te detengas, es tiempo que te detengas. No sigas caminando, porque Moisés cuando iba en el desierto, y Dios le dijo, mi bendición va a ir contigo, mi ángel va a ir contigo y te va a llevar con esa bendición. Pero Moisés dijo, yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, si tú ya no sigues caminando conmigo, si tú ya no me sigues hablando, yo no voy a caminar. Hay alguien aquí que Dios le está hablando. Hay alguien aquí que Dios le está hablando. Si no has escuchado la voz de Dios, detente, por favor, detente y que Dios hable a tu vida, que Dios redireccione el rumbo al que tú necesitas ir, el rumbo que necesitas tomar, las palabras que necesitas hablar, las estrategias que necesitas hacer. Dios quiere guiarnos. No hagas lo que hacen los demás. No hagas las estrategias de los demás. Haz lo que Dios te invita a hacer a ti. Haz lo que Dios te está hablando a hacer a ti en el nombre de Jesús. No tenemos todos la misma asignación. Quizás se parece, quizás sea similar, pero no es la misma asignación. Tú fuiste llamado y llamada para una asignación en Cristo Jesús, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
por el poder del Espíritu Santo. Y quiero parar aquí, quiero terminar con una oración y quiero hoy en el nombre de Jesús que tú escuches la voz de Dios, porque Dios te está hablando en este tiempo. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Si necesitas arrodillarte, arrodíate. Si necesitas levantar tus manos, si necesitas arrepentirte de acciones que has hecho que no son agradables delante de Dios, este es momento de detenerte en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta hora yo vengo orando a ti para que tú, Señor, extiendas tu mano de poder sobre cada ministro, sobre cada pastor, pastora, sobre cada líder, Señor, cada ministro que ha sido llamado, Señor, para una asignación en este tiempo. Yo oro, Señor, para que el sentido del oído, Señor, se afine, para que hayan oídos activos en el nombre de Jesús. Se activa el sentido del oído espiritual para que escuches a Dios en el nombre de Jesús. Y la voz de Dios en este momento está hablando a tu corazón, está hablando a tu vida, se está dirigiendo hacia ti para que tú puedas hoy atender a ese llamado de Dios. En el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, que tus palabras nunca se aparten de nuestro corazón ni de nuestra vida, para que podamos hablar palabra de esperanza a través del poder que hay en nuestro corazón por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Gracias, Señor. A ti damos toda gloria, toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, ministro. Bendiciones, líderes. Oramos que en este tiempo tú juegas un papel muy importante. Así que escucha la instrucción que el Señor está trayendo para tu vida. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Gracias, Pastor Estuardo, Pastora Vivi. Gracias por este tiempo. Oramos y declaramos en el nombre de Jesús que es un tiempo en donde Dios sigue hablando a tu vida. Dios te bendiga.